La criada regordeta lloró frente a la puerta del jefe de la mafia. Una llamada telefónica lo cambió todo. La pesada puerta de roble en el tercer piso de la casa Belanti no debía abrirse a las 11:15 de una noche de martes con nieve. Nadie tocaba esa puerta. Nadie se paraba cerca de ella. Nadie respiraba demasiado fuerte en ese pasillo. Pero Mara Delany estaba justo ahí, la espalda contra el yeso frío de la pared, una mano rellenita presionada contra su boca, la otra temblando alrededor de un teléfono plegable barato que jamás debió sacar durante su turno. Lloraba con tanta fuerza que su cuerpo suave se sacudía en silencio. La forma en que llora una mujer que ha sido pobre toda su vida. Ella no sabía que del otro lado de esa puerta, un hombre con sangre en los puños de la camisa acababa de bajar su vaso, inclinar la cabeza y quedarse completamente quieto. No sabía que en 90 segundos la puerta se abriría, y que las reglas que había seguido durante 18 meses estaban a punto de hacerse pedazos sobre el piso de espiga. La llamada telefónica había durado 41 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta. 41 segundos para que un desconocido con voz aburrida le dijera a Mara que su abuela había salido caminando del asilo Maple Ridge en camisón y con una sola pantufla. Que la habían encontrado 2 cuadras más allá, sentada en un montón de nieve, hablando con un buzón de correo. Y que la nona Rosalba sería trasladada a la unidad cerrada de memoria por la mañana, con un costo de $1,100 adicionales al mes. O la familia podía ir a recogerla. Mara no tenía familia. Mara era la familia. Y no tenía $1,100 extra. Apenas tenía 400, la mayoría ya prometidos a la renta. Se deslizó por la pared hasta quedar agachada sobre el piso pulido, con su feo uniforme gris. Sus rodillas presionadas bajo la suave redondez de su vientre, y dejó escapar un sollozo quebrado entre sus dedos. No fue fuerte. No fue dramático. Fue el sonido de una mujer que había mantenido toda una vida unida con cinta adhesiva, y que finalmente sintió que una esquina se despegaba. Pensó en su nona con una sola pantufla. Presionó su frente contra sus nudillos húmedos e intentó, con todas sus fuerzas, recordar cómo respirar. La puerta se abrió. Mara alzó la vista y ahí estaba él, Darío Belanti, con una camisa negra y las mangas subidas hasta los codos, los antebrazos marcados con cicatrices, la mandíbula sombreada, los ojos oscuros fijos en ella con una expresión que no logró leer. Había limpiado alrededor de ese hombre durante 1 año y medio. Él jamás la había mirado directamente. Ni cuando ella pulía el barandal a 1 metro de su hombro. Ni cuando llevaba su bandeja del desayuno pasando frente a su estudio. Ahora la miraba. La miraba como quien acaba de escuchar algo que no debía escuchar, y todavía no sabía si enojarse por ello o algo mucho más peligroso. Mara se puso de pie de golpe, secándose las mejillas con el dorso de la muñeca, las disculpas ya derramándose. Lo siento mucho, señor. Lo siento tanto. Ya me voy. No estaba escuchando. Jamás lo haría. Yo solo. Entra. Su voz era baja. Eso era lo que la asustaba. A los hombres ruidosos los entendía. Para los hombres ruidosos una podía prepararse. Los hombres callados eran los que te arruinaban. Tuvo un latido para decidir, y en ese latido pensó en su abuela sentada en un montón de nieve con una sola pantufla, y cruzó la puerta con piernas que ya no se sentían suyas. La oficina olía a cuero, café frío, y algo vagamente metálico que Mara prefirió no nombrar. Una lámpara verde de escritorio era la única luz. Sobre el escritorio descansaba un pesado vaso de cristal, un periódico doblado, y una pequeña libreta negra que Darío cerró casualmente al verla entrar. Él no se sentó. Se quedó de pie detrás del escritorio, ambas manos planas sobre la madera, estudiándola como un hombre estudia una pieza de maquinaria que no sabía que poseía. Su abuela dijo. No era una pregunta. Él la había escuchado decir el nombre. Ella lo había dicho 3 veces por teléfono. Rosalba. Rosalba, por favor, Rosalba. Mara asintió. Se le había cerrado la garganta. De pronto era dolorosamente consciente de su cuerpo, de cómo su uniforme tiraba de sus caderas, del rubor extendiéndose por su rostro redondo, del mechón de cabello oscuro pegado a su mejilla húmeda. Había pasado toda su vida siendo educadamente invisible para hombres como este. Ser vista era peor que ser invisible. Ser vista por él era peor que ser vista por cualquiera. ¿Cuánto? Dijo él. Señor. ¿Cuánto necesita? Esta noche. Ella se quedó mirándolo. Su boca se abrió y se cerró. En 18 meses de fregar sus pisos,
había aprendido 3 cosas sobre Darío Belmonte. Nunca repetía una pregunta. Nunca tocaba a nadie con suavidad. Y nunca, jamás, daba nada gratis. Así que esto era una trampa. Tenía que serlo. A Mara Delany no la rescataban a las 11:15 de un martes. A Mara Delany le tocaba el turno de cementerio y medio sándwich en la sala de descanso, y un viaje en autobús a casa en la oscuridad, pasando por tiendas cerradas. No puedo aceptar su dinero, señor, susurró. Algo cruzó por el rostro de él. No ofensa. Algo más silencioso. Casi respeto. Rodeó el escritorio, despacio. Y Mara se quedó completamente quieta. Como una se queda quieta alrededor de un lobo que todavía no ha decidido si eres amenaza o cena. Se detuvo a un brazo de distancia. De cerca, podía oler el whisky en su aliento, y algo limpio debajo, como nieve recién caída sobre un abrigo. Entonces déjeme invitarle un café, dijo. Y usted me contará qué hace una mujer que friega mi cocina a medianoche llorando por un asilo. Porque tengo 3 problemas esta noche, señorita Delany. Y si usted resulta ser el cuarto, me gustaría saberlo antes de que se vuelva costoso para ambos. Él sabía su nombre. Esa fue la segunda cosa que la asustó. En 18 meses, ningún hombre de esa casa había usado jamás su nombre. Se sentó en el borde de una silla de cuero rígida, las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y le contó una versión de la verdad. No toda. Nunca toda. Le contó que su abuela Rosalba la había criado después de que su madre murió en un accidente automovilístico en la autopista Kennedy cuando Mara tenía 7 años. Le contó que la nona ahora tenía demencia, del tipo grave, del tipo que se robaba los rostros antes que los nombres. Y que el asilo privado costaba cada mes más de lo que Mara ganaba en 6 semanas de limpieza. Y que esa noche, el asilo había amenazado con trasladarla a un pabellón cerrado que Mara no podía pagar. No le dijo que había vendido el anillo de bodas de su madre en una casa de empeño en Asialand en octubre. No le dijo que la razón por la que había tomado este trabajo, turno nocturno, sin preguntas, el triple de la tarifa habitual, era porque había sido silenciosamente rechazada de todas las oficinas de contabilidad de hospitales en el condado de Cook después de un escándalo en su último trabajo que no había sido su culpa, pero que la había seguido de todas formas. No le dijo que sabía exactamente de quién era la casa que limpiaba. No le dijo que 18 meses atrás había tomado ese puesto con los ojos bien abiertos. Porque una mujer con una abuela moribunda y un currículum arruinado no puede darse el lujo de ser exigente sobre de quién es la sangre que restriega de las juntas del piso. Darío escuchó sin interrumpir. No se movió nerviosamente. No bebió de su vaso. Simplemente observó su boca mientras ella hablaba. De la forma en que un hombre observa una brújula que sospecha que está mintiendo. Cuando ella terminó, él guardó silencio por un largo momento. Luego hizo una sola pregunta. ¿Quién dirige Maple Ridge? Mara parpadeó. Un hombre llamado Curtis Albrook. Es el director. ¿Por qué? La mandíbula de Darío se tensó una vez. Tomó la pequeña libreta negra, pasó 2 páginas, e hizo una pequeña marca con una pluma plateada. No explicó nada. Solo dijo, váyase a casa, señorita Delany. Tómese mañana libre. Su abuela no será trasladada. Ella se puso de pie con torpeza. Señor, no puedo. Puede, y lo hará. Y el jueves, cuando regrese, usted y yo vamos a tener una conversación más larga sobre qué hace una mujer con su historial particular en mi casa, fingiendo ser sirvienta. El suelo se inclinó bajo sus pies. Él sabía. Lo había sabido todo el tiempo. 18 meses creyendo que era invisible, y Darío Belmonte había estado observándola de la misma manera que observaba todo. Paciente, silencioso, y siempre 3 pasos adelante del resto de la habitación. Logró caminar hasta la puerta con piernas que se sentían de agua. Tenía la mano en la perilla de bronce cuando él habló de nuevo, más suave esta vez, sin levantar la vista de su escritorio. Señorita Delany. Eso de llorar en mi pasillo. Una pausa. No lo vuelva a hacer ahí afuera. Si alguna vez necesita llorar en esta casa, llore aquí adentro. Ella no respondió. No pudo. Salió de esa oficina siendo una mujer distinta de la que había entrado, y todavía no entendía por qué. Y no lo entendería del todo hasta 2 meses después. Para la mañana del jueves, habían pasado 3 cosas que Mara desconocía. Curtis Albrook, el director del asilo Maple Ridge, había recibido la visita de 2 hombres de abrigos oscuros que no alzaron la voz, pero sí reacomodaron los diplomas enmarcados en la pared de su oficina, uno por uno,
mientras él observaba desde detrás de su escritorio con una fina capa de sudor en el labio superior. La nona Rosalba había sido discretamente cambiada a una soleada habitación privada en la planta baja, sin costo adicional, con una entrega semanal permanente de tulipanes amarillos frescos a su nombre. Y un grueso sobre de papel manila había aparecido sobre la barra de la cocina de Mara, dentro de su apartamento cerrado con llave, conteniendo 18 meses de lo que Darío Belotti aparentemente consideraba salario atrasado, en efectivo, con una sola línea escrita a mano en una tarjeta blanca lisa. Decía, por el anillo que vendiste en octubre. Mara se sentó en el piso de su cocina junto a ese sobre y lloró por segunda vez esa semana, más fuerte que la primera. Luego se lavó la cara, se puso su uniforme, y fue a trabajar, porque no era tonta. Nada en su vida había sido gratis jamás. Ese sobre no era un regalo. Era una oferta de apertura, y ella necesitaba saber qué era lo que él estaba comprando. La casa Belotti en Lincoln Park no parecía, por fuera, una casa mafiosa. Parecía el viejo dinero de Chicago. 4 pisos de ladrillo oscuro, un portón de hierro forjado, hiedra en el muro sur, un león de piedra al que le faltaba media oreja por algún escándalo de los años 20 del que ya nadie hablaba. Adentro, sin embargo, era un edificio distinto. Había habitaciones que jamás le habían permitido limpiar a Mara. Había noches en que hombres que ella no reconocía entraban por la puerta de la cocina cargando bolsas de lona, y mañanas en que esas mismas bolsas habían desaparecido, y la cocina olía vagamente a un limpiador de limón que ella no había usado. Había aprendido a ser un fantasma, tal como el resto del personal era fantasma. Pero ahora el fantasma había sido visto, y no había forma de dejar de verlo. Esperaba que Darío fuera frío con ella el jueves. No lo fue. Fue peor. Fue educado. Pasó junto a ella en el pasillo del segundo piso cargando una pila de libros contables, se detuvo, y le preguntó con voz perfectamente normal si su abuela había dormido mejor en la nueva habitación. Mara balbuceó que sí, que había dormido mejor. Él asintió y siguió caminando. Esa fue toda la interacción. Le arruinó toda la tarde. Porque Mara Delany había pasado 18 meses siendo invisible para un hombre peligroso. Y ahora él la estaba notando. Y ella no era lo bastante ingenua para pensar que esto terminaba en un café. La había criado la nona Rosalba, quien había limpiado casas en este mismo vecindario durante 43 años. Y que una vez le había dicho, sobre un plato de pasta con mantequilla en el cumpleaños 14 de Mara, que el hombre más peligroso en cualquier habitación es el que de pronto se vuelve gentil. Mara jamás lo había olvidado. La conversación más larga que Darío había prometido llegó un domingo por la noche, 10 días después, en la pequeña biblioteca del segundo piso. Estaba nevando de nuevo, esos copos gordos y perezosos que Chicago recibe en febrero, cuando el lago decide recordarte quién manda sobre el clima. Mara pulía los herrajes de bronce de la chimenea. No lo había escuchado entrar. Cuando se giró, él estaba sentado en el sillón de cuero junto a la ventana, con un vaso de algo color ámbar y una carpeta abierta sobre las piernas. Hizo un gesto, sin alzar la vista, hacia la silla frente a él. Siéntese, señorita Delany. Leí su expediente. Ella se sentó. Su corazón era un pequeño pájaro atrapado golpeando contra sus costillas. Hospicio San Vicente, Departamento de Contabilidad, 6 años, ascendida 2 veces, despedida hace 11 meses después de que desaparecieron $22,000 de un fondo de duelo. Volteó una página. La auditoría interna la exoneró. Un supervisor llamado Peter Ansel aceptó un acuerdo de culpabilidad 3 meses después. Fue reinstalada en el papel, pero ningún otro hospital del condado de Cook volvió a devolverle las llamadas después de eso. Por eso está aquí. En mi cocina, a medianoche, con las manos blanqueadas por el cloro. Ella no respondió. No tenía caso. Él estaba leyendo su vida en voz alta, y cada línea era verdad. ¿Sabe a qué me dedico?, dijo. Tampoco una pregunta. Ella asintió despacio. Entonces sabe por qué la noté. Cerró la carpeta y finalmente la miró. Sus ojos, bajo la luz de la lámpara, eran menos negros de lo que ella había pensado. Eran del color de la pizarra mojada sobre un techo. Tengo un contador. Es leal, competente, y me está robando. Lo sé desde hace 6 semanas. No lo he despedido porque todavía no sé para quién está robando. Necesito un segundo par de ojos sobre mis libros legítimos, la empresa portuaria, los 2 restaurantes, las lavanderías en Quercie, los estacionamientos. Alguien discreto. Alguien con motivos para ser cuidadoso.
Alguien a quien la gente a mi alrededor subestime con solo mirarla. Mara entendió entonces, completamente, porque la había observado durante año y medio. No porque la deseara. Porque le era útil. Una sirvienta nocturna rellenita e invisible, con un currículum limpio de hospicio y una abuela al borde de un desalojo. Era la forma perfecta de una mujer a la que nadie en su mundo sospecharía jamás capaz de contar su dinero. ¿Y si digo que no?, preguntó ella. Su voz era más firme de lo que esperaba. Entonces sigue siendo sirvienta, su abuela conserva su habitación soleada, y jamás volvemos a hablar de nada de esto. Dejó la carpeta a un lado. Pero no creo que vaya a decir que no, señorita Delany. Porque ya sabe lo que le costó quedarse callada en su último trabajo. Y creo que está cansada de estar callada. Lo estaba. Dios la ayudara, lo estaba. Dijo que sí antes de poder pensar en una buena razón para no hacerlo. Y una vez que lo dijo, tampoco pudo pensar en ninguna razón después. El primer libro contable que él le entregó fue de la empresa portuaria. Le tomó 4 noches encontrar la fuga. Era torpe, un proveedor fantasma llamado Adriatic Freight cobrando por tarimas que jamás se habían movido. Siempre en cantidades extrañas, siempre autorizadas por un gerente de nivel medio llamado Rocco Vince. Mara lo marcó en una pulcra libreta azul y deslizó la libreta sobre el escritorio de Darío un miércoles a las 7 de la mañana, antes de que terminara su turno. Darío lo leyó de pie. No sonrió. Dijo, bien. Ahora los restaurantes. Y así fue como comenzó. Durante 6 semanas, Mara Delany vivió una doble vida dentro de una sola casa. De día, dormía en su pequeño apartamento con el viejo rosario de madera de la nona sobre la mesita de noche. Por la tarde, visitaba Maple Ridge, se sentaba con su abuela mientras nona le preguntaba 3 veces quién era ella, y una vez, hermosamente, recordó, tomó la mano de Mara y le susurró, «Te cortaste el cabello, mi amor». Por la noche, limpiaba la casa de un jefe mafioso, y en la pequeña biblioteca, después de que todos se habían ido a dormir, auditaba en silencio su imperio. Se volvió buena en eso muy rápido. Encontró un segundo desvío en las lavanderías. Encontró un tercero en un restaurante en la calle Taylor que resultó no pertenecer a la gente de Darío, sino a su primo. Cada descubrimiento que le llevaba era recibido de la misma manera. Un asentimiento, un bajo gracias, una carpeta nueva empujada hacia ella. Él jamás la tocó. Apenas se paraba a menos de 1 metro de ella, pero algo estaba cambiando en la habitación cada vez que ambos estaban en ella, y ambos lo sabían, y ninguno de los dos lo decía en voz alta. Ella aprendió cosas sobre el que no estaba buscando. Que desayunaba lo mismo cada mañana, 2 huevos hervidos, café negro, una tostada seca, porque su madre se lo había cocinado así de niño, y ella había muerto cuando él tenía 9 años en un incendio en una cocina trasera del que él aún se negaba a hablar. Que tenía una hermana menor llamada Elena, asesinada a los 22 años en una panadería sobre la avenida Grand durante una represalia fallida de una familia rival. Y que esa familia rival, los Corby, todavía existía, todavía manejaba una 1/4 parte del lado norte desde un club privado sobre una florería, y recientemente había comenzado a presionar con fuerza por lo que llamaban una fusión de paz, una alianza matrimonial entre Darío y la hija menor de Silvio Corby, Beatrice. Darío se había negado 2 veces. A Silvio Corby no le gustaba que lo rechazaran 2 veces. Mara se enteró de la fusión de la misma forma que se enteraba de casi todo en esa casa. Por un conjunto de números que no cuadraban. Un martes a fines de febrero, estaba reconciliando el libro de seguros de la empresa portuaria cuando notó un pago mensual de $40,000 saliendo hacia una empresa fantasma registrada en Delaware. Rastreó la empresa fantasma a través de 3 capas, y terminó en una entidad que el propio abogado de Silvio Corby había firmado personalmente. El contador de Darío, el leal y competente que robaba, estaba pagando protección al hombre que había matado a la hermana de Darío. Y lo había estado haciendo cada mes durante 11 meses. Mara se quedó mirando los números durante un largo rato bajo la luz amarilla de la lámpara. Sus manos rellenitas estaban firmes sobre la libreta. Entendió, sentada ahí en la pequeña biblioteca con la nieve golpeteando contra la ventana, que si le mostraba esto a Darío, alguien iba a morir esa noche. Posiblemente varios alguien. Y entendió que si no se lo mostraba, y él lo descubría después, la persona que muriera podría ser ella. Este era el momento exacto sobre el que la nona Rosalba le había advertido toda su vida. El momento en que hacer lo correcto y hacer lo seguro se convertían en 2 caminos distintos, y una mujer tenía que elegir uno y caminarlo. Ella no lo entregó. Todavía no.
Y no lo quemó. Copió cada página, palabra por palabra, con su propia letra cuidadosa, en una segunda libreta. Una idéntica, azul, que compró en una farmacia camino a casa a la mañana siguiente. Y escondió esa segunda libreta dentro de un libro de oraciones hueco, en el estante junto a la cama de la nona en Maple Ridge. Guardado entre un rosario y una fotografía de la madre de Mara a los 18 años, donde nadie en la tierra pensaría en buscar. Luego fue a ver a Darío un jueves por la noche, e hizo algo que jamás había hecho en su casa. Cerró la puerta de la oficina detrás de ella. Necesito hacerle una pregunta primero, dijo. Antes de mostrarle nada. Él dejó su pluma. Pregunte. Si le doy lo que encontré, ¿va a matar a alguien esta noche? Él no respondió de inmediato. Esa era una de las cosas que ella había llegado a confiar de él. No mentía rápido. Finalmente dijo, esta noche no. Lo necesito vivo para averiguar qué sabe. ¿Y después? Después no es su pregunta, señorita Delany. Lo es esta noche, dijo ella, y lo dijo en serio. Sus manos rellenitas entrelazadas sobre su regazo, la barbilla en alto. Y Darío Bellanti la miró desde el otro lado de ese escritorio como un hombre mira una puerta cerrada con llave que no sabía que estaba cerrada. Pregunte lo que en verdad quiere preguntar, dijo suavemente. Ella tomó aire. Si le entrego esto, quiero su palabra de que, haga lo que haga después, mi abuela estará a salvo. No solo pagada. A salvo. Si esto sale mal, si los Corby vienen por usted o por mí, no quiero que ninguno de ellos sepa que la nona Rosalba Delany existe. No quiero su nombre en ningún archivo. No quiero su número de habitación escrito en ninguna parte. La quiero invisible. Para siempre. Hecho. Y quiero una cosa más. Su voz tembló, pero solo un poco y solo una vez. Cuando esto termine, quiero salir. No el dinero, no el trabajo. Salir de esta casa, salir de su mundo. Quiero una referencia real que pueda entregarle a una firma contable real. Quiero volver a una vida donde lo más ruidoso en mi cocina sea la tetera. Algo se movió detrás de sus ojos que ella no logró leer. Él asintió una vez. Hecho. Ella deslizó la libreta original sobre el escritorio. Él la abrió, leyó 3 páginas, y se quedó absolutamente inmóvil. Cuando alzó la vista, su rostro se había vuelto del color del papel viejo dejado demasiado tiempo en una ventana soleada. Corby dijo. Durante 11 meses, dijo ella. A través de su propio contador. 40,000 al mes. Son 440,000 dólares de su dinero pagándole al hombre que puso a Elena bajo tierra. Él cerró la libreta muy despacio. Señorita Delany, váyase a casa. No vuelva a esta casa hasta que yo la llame. Ella se fue a casa. No durmió. Se sentó junto a su ventana con una taza de té de manzanilla, viendo caer la nieve sobre Lincoln Park. Y esperó a que sonara el teléfono. No sonó el viernes. No sonó el sábado. Fue a Maple Ridge ambos días y se sentó con la nona y le leyó cuentos populares en voz alta de un libro de bolsillo que se caía a pedazos por el lomo. Y no dejó que sus manos temblaran. Porque la nona, incluso cuando ya no recordaba el nombre de Mara, todavía podía leer una mano temblorosa. El domingo por la noche, exactamente a las 11:15, la misma hora en que había llorado en su pasillo 2 meses antes, su teléfono plegable barato se iluminó sobre la mesa de la cocina, y la voz de Darío, baja, áspera, y despojada de todo, dijo solo 4 palabras. Ven a los muelles. Debió haber dicho que no. Cualquier mujer sensata habría dicho que no. Mara se puso el abrigo, lo abotonó sobre su vientre rellenito, y salió hacia la banqueta, donde el auto negro ya esperaba con el motor encendido. La operación portuaria de los Bellanti funcionaba desde una bodega gris y fría en la orilla sur del río. Y cuando Mara bajó del auto, entendió de inmediato que algo había salido mal. Muy mal. Había demasiados hombres en el patio. Hombres que jamás había visto en año y medio en esa casa. Había 3 autos negros y largos junto al muelle de carga, y un cuarto, desconocido, con placas extranjeras, estacionado en ángulo, como si hubiera llegado con prisa. La condujeron, no con suavidad, pero tampoco con brusquedad, a través de una puerta lateral hacia una oficina de concreto donde Darío estaba de pie junto a un escritorio metálico, con el labio partido y una marca roja floreciendo sobre su pómulo izquierdo. Frente a él, sentado, había un hombre pequeño de cabello plateado, con un hermoso abrigo color camello, a quien Mara jamás había conocido, pero que reconoció al instante de una fotografía de periódico que había estudiado 3 semanas antes.
Silvio Corvi. Ah, dijo Silvio con una voz como aceite tibio derramándose lentamente sobre grava. La contadora. Por favor, querida, siéntese. Nadie en esta habitación le va a hacer daño esta noche. Todavía no. Mara no se sentó. Miró a Darío. Darío la miró con una expresión que jamás había visto en su rostro antes. Algo parecido a una disculpa, y algo más debajo de eso que ella prefirió no nombrar. Tienen a mi sobrina, dijo Darío en voz baja. La hija de Elena. Se llama Cara. Tiene 14 años. La sacaron de su escuela en Evanston a las 3:30 de esta tarde. Su mochila sigue en la banqueta. Mara sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Elena, la hermana muerta. Elena tenía una hija. Una hija de la que nadie en esa casa había hablado jamás frente a ella, ni una sola vez en año y medio. Porque esa niña era lo único que le quedaba a Darío Valanti en el mundo que pudiera usarse en su contra. Y todos en su casa entendían que decir el nombre de esa niña en voz alta era una forma de terminar enterrado. Silvio le sonrió a Mara. Era una sonrisa muy agradable. La sonrisa de un abuelo en un bautizo. El señor Valanti me dice que usted lleva una libreta muy pulcra, querida. Tengo entendido que esa libreta contiene cierta información sobre mi relación de negocios con su anterior contador. Me gustaría tener la libreta. Al señor Valanti le gustaría tener a su sobrina de vuelta, con todos sus dedos. Me parece que tenemos los inicios de una velada muy civilizada. Y soy un gran admirador de las veladas civilizadas. La estaba observando. Todos la estaban observando. Y Mara Delany, sirvienta nocturna rellenita, contadora invisible, nieta de Rosalba, quien alguna vez le había dicho sobre un plato de pasta con mantequilla que el hombre más peligroso en cualquier habitación es el que de pronto se vuelve gentil, entendió, con una claridad que se sentía casi como alegría deslizándose en su pecho, que ella era la persona más peligrosa parada sobre ese piso de concreto en ese momento. Porque era la única que sabía que la libreta que Darío había llevado a esa bodega era una copia. Y que el original, no, el segundo original, el escrito con su propia letra cuidadosa, estaba dentro de un libro de oraciones hueco en un estante junto a una cama en Maple Ridge, esperando pacientemente a que ella dijera una sola palabra. Tomó una respiración lenta. Se sentó en la silla metálica frente a Silvio. Entrelazó sus manos rellenitas sobre el escritorio, como solía entrelazarlas sobre su mostrador de contabilidad en el hospicio cuando viudas afligidas entraban temblando. Y miró a Silvio Corvi de la misma forma en que solía mirar a esas viudas. Con perfecta quietud, perfecta cortesía, y ojos que no revelaban absolutamente nada. Señor Corvi, dijo, la libreta sobre ese escritorio no es la única copia. Hay una segunda. Está en un lugar que usted jamás encontraría, en posesión de alguien en quien usted nunca pensaría buscar, y está programada para ser abierta por un abogado a las 9 de la mañana de mañana, si yo no cancelo personalmente esa instrucción por teléfono. Esa segunda libreta contiene todo lo que contiene la primera, más 3 nombres y 2 números de cuenta que usted definitivamente no quiere en manos del gobierno federal ni de la Fiscalía General de Illinois. Así que esto es lo que va a pasar esta noche, señor Corvi, y le agradecería que escuchara con atención porque solo lo voy a decir una vez. La habitación se había quedado completamente en silencio. Darío la miraba fijamente. Uno de los hombres de Silvio literalmente había dejado de masticar su chicle. Va a liberar a la sobrina del señor Velante ilesa, en un lugar de su elección, en los próximos 90 minutos. Va a salir de esta bodega, irse a casa, y dormir en su propia cama. Mañana por la mañana a las 10, usted y yo nos vamos a reunir en una cafetería de mi elección, en público, a plena luz del día, y vamos a tener una conversación larga y tranquila sobre cómo usted y el señor Velante van a terminar su relación de negocios de manera permanente y silenciosa, sin que nadie en esta habitación vea jamás el interior de una sala de tribunal o de una tumba. Y a cambio, la segunda libreta se queda exactamente donde está, sin leer, hasta el día en que uno de nosotros muera de causas perfectamente naturales. ¿Nos entendemos, señor? Silvio Corvi la miró durante un largo rato. Miró sus manos rellenitas, entrelazadas. Miró su uniforme gris asomándose por el cuello de su abrigo de invierno. Miró su rostro, que se había quedado perfectamente inmóvil, de la forma en que un rostro se queda inmóvil cuando una mujer ya ha decidido, en algún lugar profundo de su pecho, que ya no va a tener miedo. Ni esta noche, ni nunca más. Y entonces Silvio Corvi, capo del lado norte, asesino de Elena Velante, echó atrás su cabeza plateada y rió. Una sola vez. Una risa pequeña, sorprendida,
casi encantada, como la de un hombre que mete la mano en lo que creía un bolsillo vacío y encuentra una moneda. Darío, dijo, sin apartar los ojos de Mara ni un segundo. En nombre de Dios santo, ¿dónde la encontraste? Ella me encontró a mí, dijo Darío en voz baja. La hija de Elena, cuyo nombre en verdad era Cara, Mara lo confirmó después, fue liberada en una gasolinera en Skopje 1 hora y 12 minutos más tarde. Estaba asustada y con frío, con un moretón en la muñeca donde alguien la había sujetado con demasiada fuerza, pero estaba entera. Caminaba. Hablaba. Darío la llevó él mismo a casa, y Mara se quedó parada en el patio de la bodega bajo la nieve que caía y observó desaparecer las luces traseras, y entendió que fuera lo que hubiera sido su vida antes de ese domingo por la noche, ahora había terminado, y algo distinto estaba comenzando. Y ella sería quien decidiera qué forma tomaría. Fue a la cafetería sola a la mañana siguiente. Era un pequeño lugar sobre Southport, con ventanas empañadas y una buena máquina de espresso, y Mara eligió deliberadamente la mesa del rincón trasero, para que la salida quedara detrás de ella y Silvio Corby tuviera que caminar todo lo largo de la habitación para llegar hasta ella. Y así lo hizo. Llegó puntual. Traía puesto el abrigo camello. Se sentó frente a ella y pidió un té negro con limón, y durante 2 horas hablaron en voces bajas y tranquilas, sobre 2 tazas de té y un plato compartido de biscotti que ninguno de los dos comió. Para cuando Mara salió de esa cafetería, había negociado 3 cosas. Un retiro total del dinero de los Corby de cada operación de los Velante, desmantelado en un plazo de 90 días, por escrito, firmado por ambas partes frente a un abogado que ya había contratado esa misma mañana. Un entendimiento escrito de no agresión, redactado en una servilleta sobre la mesa y formalizado más tarde, de que ninguna familia se movería contra la otra durante la vida natural de Silvio Corby, y después de él, de Darío Valante. Y la parte de la que estaba más orgullosa, la parte que no le había dicho a nadie que iba a pedir, un arreglo privado, permanente, anónimo, bajo el cual la familia Corby, a través de una fundación caritativa cuyo nombre no incluía la palabra Corby en ninguna parte, financiaría a perpetuidad el pabellón de cuidado de memoria de Maple Ridge, en honor a una mujer que oficialmente no existía en ningún documento de los Belmonte ni de los Corby. Silvio aceptó las 3 cosas. No aceptó porque tuviera que hacerlo. Aceptó porque Mara Delany le había demostrado, en una bodega y una cafetería, en unas 14 horas, que era el tipo de enemigo más costoso que un hombre en su línea de trabajo podía hacerse. El tipo invisible. El tipo paciente. El tipo que había sido subestimado toda su vida y que en silencio había aprendido a doblar esa subestimación en un arma y guardársela en el bolsillo del delantal. Algunos hombres, cuando finalmente se topan con una mujer así, la matan antes de que pueda convertirse en lo que está por llegar a ser. Silvio Corby, para su eterno crédito, le sirvió más té y le preguntó si le ponía azúcar. No regresó a la casa Belmonte después de esa mañana. Eso había sido parte de su trato con Darío, y Mara Delany cumplía sus tratos. Entregó su uniforme gris, doblado en una bolsa de papel sobre la barra de la cocina de la casa, con una breve nota encima agradeciendo al ama de llaves que la había entrenado. Salió por el portón lateral a las 8 de la mañana, y no miró hacia la ventana del 3er piso donde una luz estaba encendida, aunque sabía que él estaba observando. Él fue a buscarla, por supuesto, 2 semanas después, un sábado por la tarde en Maple Ridge, cuando ella estaba sentada en la soleada habitación privada leyéndole en voz alta a la nona Rosalba de un libro de viejos cuentos populares italianos que su abuela ya no podía seguir, pero cuyo sonido todavía amaba. Mara escuchó abrirse la puerta. No se giró. Ya conocía sus pasos, incluso sobre alfombra. Usted trazó un límite, dijo Darío en voz baja desde el umbral. Lo estoy respetando. No vine a traerla de vuelta. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque le debo una referencia, dijo, y porque hay una pequeña firma de contabilidad, muy legal, en la calle Wall, que compré discretamente esta semana y que me gustaría entregarle. Sin ninguna conexión conmigo, sin conexión con nada de esto. Es un negocio real, clientes reales, libros reales que cuadran a la primera. Usted sería la dueña en el papel, y de hecho, yo no aparecería en ninguna parte de él, ni una sola vez, jamás. Hizo una pausa. Solo pediría una cosa. Otra pausa. Que de vez en cuando tenga tiempo, y solo cuando tenga tiempo, se siente conmigo en una banca de parque una tarde, y me deje contarle lo que hice ese día, de la forma en que un hombre común le cuenta a una mujer común cosas comunes. Nada más. Nada que usted no quiera. Nada que usted no se haya ganado ya 2 veces. Ella se giró. Finalmente.
Él se veía cansado. Se veía más joven de lo que ella jamás lo había visto verse. Sus manos colgaban vacías a los costados. Sus manos, se dio cuenta de pronto, habían estado vacías cada vez que le había hablado en toda su vida. Una banca de parque, dijo ella. Una banca de parque. La nona Rosalba, en la cama detrás de ella, dijo claramente, sin dirigirse a nadie en particular, los gentiles son los peligrosos, mi amor. Pero a veces los gentiles solo son gentiles. Y luego se volvió a quedar dormida, con una pequeña sonrisa en el rostro. Y Mara rió por primera vez en mucho, mucho tiempo. Una risa de verdad. Del tipo que sacudía todo su cuerpo suave y la hacía llevarse una mano al vientre redondo para calmarse. Está bien, señor Velante, dijo. Una banca, una tarde. Ya veremos. Ese fue el trato. Ese fue todo el trato. Él no la levantó en sus brazos. No le ofreció una mansión, ni un anillo, ni un nombre nuevo, ni un guardaespaldas, ni un auto. Le ofreció un negocio legítimo que ella ya se había ganado 3 veces. Una tarde honesta en una banca ordinaria. Y la oportunidad de decidir, un sábado a la vez, si una vida ordinaria junto a un hombre no tan ordinario era algo que quería construir. Y Mara Delany, quien había llorado una vez afuera de la oficina de un jefe mafioso porque no podía pagar $1,100 y una pantufla para su abuela en la nieve, salió de Maple Ridge esa tarde de sábado siendo la dueña legal de una pequeña firma de contabilidad en la calle Wells, con una abuela a salvo, arropada en una habitación soleada, pagada a perpetuidad por su peor enemigo, y con una cita permanente para caminar los sábados por Lincoln Park junto a un hombre que, por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a ser gentil sin que eso fuera peligroso. Algunas historias terminan con una boda y un vestido blanco y una gran iglesia. Esta termina con una mujer eligiendo su propio clima, un sábado a la vez. Y en algún lugar, en una pequeña habitación soleada de la planta baja del asilo Maple Ridge en Chicago, una anciana llamada Rosalba sostiene un rosario de madera mientras duerme. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, su nieta ya no llora en el pasillo de nadie. Camina a casa bajo la nieve, tomándose su tiempo, dejando que los copos caigan sobre sus mejillas redondas. Y por fin es exactamente del tamaño correcto para su propia vida. Si esta historia de Mara y Darío te conmovió, dale like, compártela, y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta.